venimos estudiando el Evangelio según Marcos y debemos de recordar la importancia de lo que es el estudiar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son aquellos libros que forman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y que son inspirados por Dios. No hay más santas escrituras sino solamente estos libros que nos han sido dados en la Biblia y que son inspirados por Dios. Y en esta mañana vamos a estudiar el Evangelio según Marcos. Continuamos con nuestra predicación y ya vamos en el versículo 16 del capítulo 1. Si ya están ubicados en Marcos capítulo 1, versículo 16, voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana se concentra en el llamado de 4 pescadores, de 4 personas. Ya veremos de quiénes se trata. Pero hemos venido hablando, permítanme decir que hemos venido hablando acerca de los evangelios. Y ya hablamos que los evangelios no se desarrollan en un sentido de fábula, no son una fábula, no son mitos, sino su estilo literario es histórico, nos narran eventos históricos. También hemos mencionado que el escritor Marcos hila su historia y la hila de una manera clara y concisa. Es muy breve, pero en esa brevedad tiene un propósito más profundo y enriquecedor. Es más profundo de lo que se puede percibir a primera vista. Marcos en las primeras secciones o en las primeras líneas de pensamiento nos ha venido presentando quién es el Señor Jesucristo. Pero ahora hace un breve salto, un pequeño salto, y pasa a mostrarnos quiénes fueron los primeros discípulos. Ahora, hablar de los primeros discípulos fue un tema muy importante durante la época en que fue escrito los evangelios. Fue muy importante durante el tiempo en que fueron escritos los evangelios. Juntamente con los verdaderos discípulos, también había falsos discípulos. Entonces, hablar acerca del discipulado fue un tema muy importante. Juntamente con los apóstoles había falsos apóstoles. Con los maestros, los verdaderos maestros, juntamente había falsos maestros. Junto con los pastores había lobos rapaces. Entonces, hablar de los verdaderos discípulos es un tema muy importante de tratar en la época en que fueron escritos los evangelios. Pero no solamente es un tema importante durante esa época, también es un tema muy importante, muy necesario de tratar en nuestros tiempos. En nuestros tiempos el discipulado es algo visto de una manera muy relativa. No se le da la importancia. No vemos la misma entrega, el mismo celo que en los antiguos tiempos, que en el pasado. En el pasado los cristianos morían por causa de Cristo.
y en el presente no vemos lo mismo. En el presente vemos a los cristianos pecando. En el presente vemos a los cristianos engañando, hurtando, mintiendo, viviendo como el mundo. En el presente vemos una iglesia compuesta también por falsos creyentes, un gran número de falsos creyentes. En el presente llegamos a ver incluso la idea de no importa lo que tú creas, no importa en qué Dios creas, no importa lo que creas acerca de Dios, tu Dios es diferente a mi Dios. Vemos la idea de eres libre de elegir lo que quieras creer. ¿No te sientes cómodo con una doctrina? Las doctrinas son invenciones de hombres. Vemos que el tema del discipulado es algo que se ha relativizado, a tal punto que vuelve a la fe algo relativo. El discipulado es algo que ha perdido su significado. Ha venido a ser como la sal que no sirve para nada y es echada al muladar, para que lo coman los burros. Los cristianos, los discípulos de la actualidad, es muy poco el efecto que tienen en el mundo. Como luz y sal del mundo. Y esto es porque se ha relativizado lo que es ser un discípulo. El cristianismo se ha visto denigrado por falsos creyentes que lo representan. Como les decía, en la iglesia hay creyentes verdaderos, pero también hay un gran número de falsos creyentes. Y los falsos creyentes que representan el cristianismo han venido denigrando la misma fe. ¿Y qué es lo preocupante de todo esto? No solamente que se ha perdido el significado de lo que es un discípulo, sino también los efectos que esto ha traído. Las personas viven sin conocer la verdad. Las personas mueren engañadas, creyendo en falsas doctrinas de demonios. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya nos presentaban las Escrituras. En 1 de Timoteo 4:1 dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, que se hable del discipulado es un tema importante durante la época y el contexto en que son escritos los evangelios, pero también es importante para nuestra época, para nuestros tiempos. El discipulado es algo que ha perdido su esencia, que ha perdido el valor, que ha perdido la importancia y ha traído como consecuencia que muchas personas vivan engañadas y que muchas personas engañen a otras personas. No hay una idea clara de lo que es ser un discípulo, ni tampoco se da la tarea de discipular a otros. Entonces este es un tema importante que trata el Evangelio según Marcos y que también daremos desarrollo en este día. Creo que uno de los propósitos del Evangelio según Marcos es mostrarnos qué es ser un discípulo. Que Marcos haga este salto de mostrarnos el Señor Jesucristo a mostrarnos ahora a los primeros discípulos, tiene el objeto de mostrarnos el inicio de cómo ellos son llamados y a través del estudio de todo el Evangelio, Él nos mostrará lo que es ser un verdadero discípulo. Nos adentra y nos muestra también la vida de los que caminan. Nos adentra y nos permite ver la vida de aquellos hombres que fueron los primeros en caminar
al lado del Salvador. Nos enseña lo que significa vivir y caminar con Cristo. Habiendo mencionado esto, vamos a ver nuestro bosquejo de estudio de esta mañana. Y el título de esta enseñanza es: Jesús llama a sus discípulos. Nuestro primer punto es: Jesús llama a 4 pescadores. El segundo punto es: de pescadores a discípulos de Cristo. Y el tercer punto es: recobrando el sentido del discipulado. Entonces vayamos a nuestro primer punto. Jesús llama a 4 pescadores. Dice de la siguiente manera: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Notemos primeramente que Marcos nos da un lugar como referencia. Lo primero que nos menciona Marcos es andando junto al mar de Galilea. Y creo que el propósito de que Marcos nos recuerde o nos mencione este lugar es porque va unido al evento que ya nos había mencionado con anterioridad. ¿A dónde había ido Jesucristo de acuerdo con la enseñanza pasada? ¿Se acuerdan? Él había ido a Galilea. Él vino a traer luz al lugar que moraba en tinieblas, de acuerdo con la profecía de Isaías 9. Entonces, Marcos nos dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea. Pero ¿qué es lo que nos decía en el pasaje anterior que estaba haciendo el Señor Jesucristo en Galilea? Fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, que Marcos nos muestre esta referencia acerca de que el Señor Jesús andaba junto al mar de Galilea, tiene el propósito de unirlo con lo que nos había mencionado anteriormente, que el Señor andaba predicando el evangelio del reino de Dios. Seguramente el Señor Jesucristo estaba en el mar de Galilea predicando el reino de Dios. Entonces, mientras el Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino de Dios, vio a Simón y a Andrés su hermano, que estaban echando las redes en el mar. Nos menciona que Andrés y Pedro eran pescadores, al igual que Jacobo y Juan. Ellos se dedicaban a pescar en el mar de Galilea. Entonces estos hombres estaban pescando, y en ese momento el Señor Jesucristo los ve y les hace el llamado. Lo que quiere Marcos mostrarnos en este pasaje es el llamado de los primeros discípulos, cómo se desarrolla el llamado de los primeros discípulos. Ahora, cuando nosotros tenemos o cuando hablamos acerca de los primeros discípulos, no debemos de verlo en una manera cronológica, sino más bien verlo como un número general de quiénes fueron los primeros que llamó el Señor Jesucristo, teniendo o observando los 4 evangelios. Si observamos el evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo,
son sinópticos o son similares. Pero si observamos el Evangelio de Juan, Juan nos narra una perspectiva distinta. Tiene en mente aclarar más cosas, mostrarnos más cosas. Entonces Marcos nos muestra básicamente cómo se desarrolla el llamado de estos 4 pescadores. El Evangelio de Juan nos muestra cómo los principios del ministerio del Señor Jesucristo en Nazaret. Hay una cosa muy curiosa en este pasaje. Si podemos observar este pasaje, vemos que es muy breve. Marcos nos presenta el llamado de los 4 discípulos, pero este llamado se manifiesta de la siguiente manera. Versículo 17. Venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Si nosotros vemos solamente la brevedad del pasaje, quizás no vamos a entender muchas de las cosas. Y es necesario que nos apoyemos en los otros evangelios para tener un contexto más amplio de lo que sucedió. Si nosotros observamos este pasaje, incluso llega a parecer extraño. El Señor Jesucristo está junto al mar de Galilea, ve a 4 hombres y les dice: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Eso puede llevarnos a pensar que este evento se suscitó solamente de manera espontánea, pero en realidad no fue así. No fue algo espontáneo que no llevara ningún llamado al arrepentimiento o una presentación de quién es Jesús y cómo es el único que Él puede salvar a los pecadores. Por el contrario, los 4 evangelios nos muestran una imagen más completa de este suceso. Vayamos al Evangelio de Juan. De acuerdo con el Evangelio de Juan, si nos situamos en el capítulo 1, en el versículo 35, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 35, nos dice lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. De acuerdo con el Evangelio de Juan, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, observando esto, vemos que los eventos que acontecieron alrededor de esta narrativa que nos muestra Marcos fueron más amplios de lo que se nos presenta en el pasaje. Previo a este evento, Juan el Bautista había visto al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés, que era un discípulo de Juan el Bautista, le escuchó y fue a seguir al Señor Jesucristo. Y mientras hablaba con el Señor Jesucristo, escuchaba su doctrina, caminaba con Él, lo observaba, quedó convencido de que Él era el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace Andrés? No sabemos si inmediatamente o algún tiempo después o en qué momento, pero él va y le cuenta a su hermano Pedro y le dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Salvador. Y entonces, el siguiente evento donde nos sitúa es
o que nos sitúa Marcos es en este lugar, junto al mar de Galilea, donde se encontraban pescando. Si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos amplía más información de este evento. Lucas 5, vayamos a Lucas 5, versículo 3. Lucas 5, versículo 3. Dice de la siguiente manera: subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Si usted lee el capítulo 5 del Evangelio según Lucas, quizás usted va a tener en mente aquel evento de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero todos estos eventos están conectados. Entonces la imagen que nos presenta en realidad esta porción del Evangelio según Marcos es la siguiente. El Señor Jesucristo va junto al mar de Galilea. Andrés, el hermano de Pedro, había visto y caminado por algún tiempo con Cristo y confirmado que Él era el Mesías. Había escuchado el testimonio de Juan el Bautista. Y entonces Andrés va y le cuenta a su hermano Pedro. Y Andrés, Pedro, Juan y Jacobo estaban ahí junto al mar de Galilea. Después de una larga noche de haber tratado pescar y no conseguir ni un solo pez, llega la luz, amanece y el Señor Jesucristo anda junto al mar de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo, mientras predica el Evangelio, una gran multitud de gente empieza a reunirse y a seguirle y querer escucharle. Se llega a agolpar tanto la gente que el Señor Jesucristo va a donde está Pedro y le dice: déjame subir a tu barca, y aleja un poco tu barca de la orilla para que yo pueda predicar a esta gente. Esa sería la imagen completa de lo que está aconteciendo. Pero hay varios elementos que pueden parecer muy pequeños, pero que son necesarios observar para entender cómo es que se desarrolla el llamado de estos 4 pescadores. No es un llamado espontáneo, no es que no se les llame al arrepentimiento, y tampoco es que no haya una presentación clara de quién es Jesucristo. De hecho, el llamado de los primeros discípulos tiene una serie de aspectos que son muy elementales, que incluso forman parte de lo que es la predicación del Evangelio. Miren, pongamos atención en lo siguiente. Primero vemos que hay un anuncio, y eso lo vemos en Marcos 1:14. No tiene que ir en este momento a los pasajes que le voy a decir, pero los puede tomar como referencia, los puede escribir y comprobarlos después. Pero vemos que hay un anuncio. ¿Qué venía haciendo el Señor Jesucristo junto al mar de Galilea? Predicando el Evangelio del reino de Dios, llamando a la fe y al arrepentimiento. Vemos una presentación. Juan 1:36. ¿Qué dice Juan el Bautista acerca de Jesucristo? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
vemos un llamado. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Venid en pos de mí. Vemos una respuesta. ¿Qué dice Pedro en Lucas 5:8? Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y vemos un efecto. Lucas 5:11. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, contemplando los 4 evangelios, vemos que el llamado no es algo espontáneo. El llamado de estos 4 hombres no es algo espontáneo. Sí tiene un llamado a la fe y al arrepentimiento, y sí tiene una presentación muy clara de quién es Jesucristo. El llamado que el Señor hace a sus discípulos tenía una presentación clara de quién es Jesucristo, de cómo Él salva a los pecadores de la ira venidera y un llamado a seguirle. Contenía estos 3 elementos principales: una presentación de quién es Jesucristo, cómo Él salva a los pecadores de la ira venidera y un llamado a seguirle. Entonces ahora pasemos a nuestro segundo punto, de pescadores a discípulos de Cristo. Hablamos que Marcos quería mostrarnos cómo es que se suscitó el llamado de estos 4 pescadores. Y para tener una visión clara era necesario observar los 4 evangelios. Jesús venía predicando junto al mar de Galilea. Ve a estos 4 hombres. Estos hombres ya habían escuchado quién era Jesús. Andrés, hermano de Pedro, había visto las señales de quién era Jesús. Quedó convencido de que era el Mesías, de que era el Salvador, y fue y lo contó a su hermano Pedro. Y entonces después Pedro y Jesús se encuentran junto al mar de Galilea mientras el Señor predicaba el Evangelio del Reino, y ocurre un milagro. Pero ¿cómo es que estos pescadores pasan de ser pescadores a discípulos de Cristo? ¿Cómo es que los pescadores pasan de ser pescadores a discípulos de Cristo? Esto ocurre a través de un llamado. Es un llamado que se presenta a través de la predicación del Evangelio. Estos hombres simplemente eran pescadores, se dedicaban a su actividad, a su oficio. Pero en ese momento el Señor Jesucristo se presenta a ellos y les hace un llamado. Bueno, ustedes ya escucharon quién soy yo, y ustedes ya vieron lo que yo hago, y ya conocen el propósito de a qué he venido. Y entonces les dice: vengan y síganme. El Señor les hace un llamado. Ustedes ya escucharon el Evangelio, ¿y qué van a hacer? ¿Van a continuar en su oficio o van a seguirme? Es básicamente lo que les dice el Señor Jesucristo a estos 4 pescadores. Les hace un llamado. Ellos ya habían escuchado el Evangelio. Ellos ya sabían quién era Jesús. Ellos reciben un llamado de Jesús. Y entonces ellos atienden al llamado de Jesús. Ellos ya habían escuchado la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio no es invitar a una persona que haga una oración, no es llamar a las personas al frente para que acepten a Jesús, no es hacer buenas obras, no es ir de vez en cuando a la iglesia. ¿Qué es predicar el Evangelio?
Observemos la imagen que nos muestra Juan el Bautista. Predicar el Evangelio es presentar quién es Jesús. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista con los dos discípulos que le seguían? Teniendo en mente que uno de ellos era Andrés. Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando dice estas palabras, he aquí el Cordero de Dios, tiene en mente el sacrificio pascual, el sacrificio de la Pascua. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios ordenó al pueblo de Israel ofrecer un sacrificio conocido como la Pascua. Era un sacrificio que se ofrecía anualmente. Y este sacrificio se hacía en memoria de la liberación que Dios había traído sobre el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero el significado de la palabra Pascua en el idioma original tiene la idea de pasar encima o saltar sobre de algo. Y eso conlleva la idea o expresa la idea de que el día que Dios derramó su juicio sobre Egipto, recordemos que cuando se suscita la Pascua es porque Dios va a derramar su juicio sobre Egipto. Entonces el Señor llama a los israelitas a que pongan la sangre del cordero en el dintel de sus puertas, para que cuando Dios venga a derramar su juicio sobre Egipto, su ira no caiga sobre las casas que tengan la sangre del cordero en el dintel. Entonces, las personas que ponían o colocaban la sangre sobre el dintel de las puertas, pasaba algo. Cuando llegaba el ángel a traer el juicio, ¿qué hacía en aquellas casas que tenían la sangre? Pasaba arriba de ellas. Y de ahí es que toma el significado la palabra Pascua, pasar por encima de o saltar sobre de. ¿Y cuál es la idea que nos presenta? Que la señal del sacrificio hacía que la ira de Dios no cayera sobre aquel hogar, sobre aquellos que atendieron con fe a la palabra del Señor, pero sí caía sobre aquellos que no habían atendido, es decir, sobre los egipcios. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una relación con el sacrificio pascual, con el sacrificio del Cordero. Pero el sacrificio de la Pascua era algo que se celebraba anualmente, continuamente. ¿Y saben por qué razón? Primero, para recordar al pueblo su pecado. Y en segundo, para señalar la necesidad de un sacrificio perfecto que garantice nuestra paz con Dios. Esto lo puede ver usted en Hebreos 10, versículos 5 al 7. Si quiere puede tomar la referencia, Hebreos 10, versículos 5 al 7. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, tiene en mente que Cristo es el único que puede quitar el pecado de los hombres. Un sacrificio perfecto. Él es el sacrificio que Dios demanda. Él es el que remedia nuestra culpabilidad delante de Dios. Él es el que nos salva de su ira y nos reconcilia con Él. Él es el sacrificio prometido por Dios y tan esperado por su pueblo. Dios no se agradaba en el sacrificio de animales.
El que Dios ordenara el sacrificar animales era una señal de la culpabilidad del hombre. Nos anunciaba que era necesario ofrecer un sacrificio perfecto, santo, inocente, que saldara nuestra cuenta con Dios. Y entonces cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, está diciendo, Él es el sacrificio que Dios ha dado a los pecadores para quitar sus culpas. Entonces vemos que los discípulos reciben una serie de imágenes. No es un llamado espontáneo sin contenido, sino que reciben una serie de imágenes que nos presentan quién es Jesucristo. Y una de estas imágenes es la que dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían escuchado la predicación del Evangelio. Y aparte de esto, el Señor Jesucristo venía haciendo la proclamación del Evangelio junto al mar de Galilea. Quiero llevarnos a considerar tres cosas. Primero, observemos que el llamado de los primeros discípulos no fue seguir ciegamente a Jesús. Hemos dicho que el discipulado es algo que se ha desvalorizado y que también ha perdido su sentido original. Y entonces hoy el sinónimo de discípulo es seguir ciegamente algo, creer algo ciegamente. Pero observemos que el llamado de los primeros discípulos no fue seguir ciegamente a Jesús. Los hombres son llamados a responder con fe al Evangelio de Jesús, pero no ciegamente como muchos creen, no ciegamente. De hecho, la fe es una fe viva, despierta, racional, real, certera, confiable, que no cambia, que conoce a Dios. Si usted pregunta hoy en día, ¿cómo es Dios? Muchas personas no podrán decirlo. ¿O qué es lo que hace a Dios que sea Dios? Las personas ni siquiera piensan en esas cosas. Por eso es que dicen, mi Dios es este o mi Dios es aquel. Pero no llegan a comprender que Dios es solamente uno. Entonces la fe conoce a Dios. La fe camina con Él. La fe ve su mano obrando y conduciendo nuestras vidas. La fe no es algo ciego. La fe es viva, despierta y racional, certera. Lo primero que vemos es que los discípulos son llamados a creer. ¿Y a creer qué? La fe en Jesús nos llama a creer las declaraciones específicas que son dadas por Dios acerca de Él en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? ¿Qué es lo que le dice Andrés? Mirad el Cordero de Dios. Juan 1:29, mirad el Cordero de Dios. ¿De dónde sale esta referencia que hace Juan? ¿Se la inventó? Está en las Sagradas Escrituras. La fe nos llama a creer las declaraciones específicas que son dadas por Dios acerca del Señor Jesucristo. Entonces Andrés escucha a Juan el Bautista que le dice, mirad aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace Andrés? Va y le dice a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías.
Y después Lucas 5 nos muestra, como ya veníamos hablando, que el Señor va al mar de Galilea predicando, abre los ojos a Pedro, a Jacobo, a Juan, y les manifiesta que lo que habían oído de él es verdadero a través de una señal milagrosa en la pesca. Entonces, la fe en Jesús no es una fe ciega, sino nos llama a creer las declaraciones específicas que las Sagradas Escrituras nos muestran acerca de Él. Los discípulos no tienen una fe ciega. Los verdaderos discípulos, su fe está nutrida por las declaraciones específicas que las Escrituras nos muestran acerca de Cristo. La segunda característica de lo que es ser un discípulo es que los discípulos son llamados a crecer. Los evangelios nos mostrarán que no fue sino durante el caminar de los discípulos con Jesús que su fe se fue nutriendo y perfeccionando. Yo creo que Marcos también nos muestra aquí cómo comenzó el llamado de los discípulos, porque él nos muestra que eran pescadores, no eran hombres doctos, no eran los más eruditos, sino simplemente eran hombres que se dedicaban a su oficio, que son llamados por Jesús. Pero a través de aquí él coloca un marco que nos mostrará cómo ellos fueron nutriendo y cómo su fe se fue perfeccionando, cómo ellos fueron creciendo en su entendimiento y comprensión acerca de quién era Jesús. De hecho, en las Escrituras y en los Evangelios vamos a ver varias referencias donde los discípulos manifiestan que todavía no han entendido con qué propósito había venido el Señor Jesús. Pero entonces, la segunda característica de lo que es ser un discípulo es el crecimiento. Hay un principio, es decir, cuando comienza el llamado y la persona cree, pero después hay un crecimiento. El discípulo se va nutriendo y su fe va siendo perfeccionada mientras comprende quién es Jesús y cuál es la voluntad del Señor para nosotros. No es que los discípulos entendieran perfectamente todos los misterios y todas las cosas acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de las Sagradas Escrituras. Fue con el pasar de los años que experimentaron una comunión más profunda y personal con el Señor. Conocieron más acerca de Él y crecieron en su comprensión sobre su obra para salvar a los pecadores. Entonces hemos visto dos elementos: creyeron y crecieron. Entonces, los discípulos, los verdaderos discípulos, creen en Jesús, crecen en el conocimiento de Jesús mientras le siguen. Pero hay un tercer elemento y este es el más importante. Los verdaderos discípulos son llamados y son elegidos por Dios. Los verdaderos discípulos son llamados y son elegidos por Dios. Este tercer elemento nos muestra una imagen preciosa. Y si usted está pensando y concentrado todavía con los peces y la pesca milagrosa, esa no es la imagen. Jesús viene junto al mar de Galilea y está en este valle donde a su alrededor se asentaban miles de personas
Y entonces las personas vienen detrás de él, vienen agolpándose. Y de toda esa muchedumbre de personas, ¿cuántas personas se nos dice que atendieron al llamado de Jesús? 12. ¿Cuántas personas creen que vamos a ver a través del Evangelio de estas miles de personas que estaban ahí, que atendieron al llamado de Jesús? 4. Notemos que de este evento había una muchedumbre de gente agolpándose y el Jesús les está predicando el Evangelio, el Señor Jesús les está predicando el Evangelio, pero los que se nos narra a través de las Escrituras que atienden a ese llamado son 4 personas: Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Entonces, esos hombres pescadores, pecadores, en medio de la muchedumbre de la gente atienden a la predicación de Jesús. Pero lo que nos muestra este pasaje es una imagen muy distinta de la que se predica hoy en día. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién elige a quién? Dios elige a todos los apóstoles. No, pero sí, No. pero en cuanto, no pensando en los apóstoles, sino en nosotros. ¿Quién elige a quién? ¿Nosotros elegimos a Dios o Dios nos elige a nosotros? Así es. Entonces, en este tercer punto, lo que se nos presenta es que no somos nosotros quienes elegimos a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Es Dios quien nos llama a nosotros. Es Dios quien nos da vida a nosotros. Es Dios quien nos da fe a nosotros para creer y nos da arrepentimiento. Y entonces cuando Dios nos llama y Dios obra en nosotros, es que nosotros podemos atender a su llamado. En esta pesca, Jesús viene predicando, y perdónenme que repita tanto esto, pero el propósito es que formemos una imagen en nuestra mente. Jesús viene predicando. Pedro, Jacobo, Juan, por allá escuchando. Ellos ya habían escuchado, pero todavía hay incredulidad en ellos. Le dice el Señor a Pedro: aleja un poco tu barca. Y yo: adéntrate, voy a mostrarte quién soy yo. Y le dice: echa tu red al mar. Y Pedro, la incredulidad, ¿qué le dice Pedro? Señor, toda la noche he estado aquí y no he pescado nada. ¿Y qué le dice el Señor? Echa tu red al mar. ¿Y qué hace Pedro? La echa y sale. Imagínense la barquita ahí. Y entonces imagínense esa multitud de peces que están colocando sobre la barca, que entonces el barco se empieza a sumergir de tanto que echaban. Y entonces llaman a Juan y a Jacobo, su hermano, que se arrimen para que puedan echar junto en esa barca de ellos también los peces. Pescaron bastante. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Pedro? Aléjate de mí porque soy pecador. Entonces había incredulidad en Pedro, pero ya había escuchado quién es Cristo, pero cuando ve las señales que Cristo hace, cuando el Señor le da fe, cuando el Señor lo lleva a ver quién es Él, Pedro reconoce su condición, se arrepiente y cree en el Salvador. Quiero mencionarles algo. No fue casualidad que Jesús anduviera junto al mar de Galilea, o más bien, no fue la casualidad lo que juntó a Jesús, nuestro Señor, con estos hombres, sino de hecho, este evento había sido preparado por Dios. Dios había ordenado soberanamente la salvación de estos 4 hombres.
Incluso el Señor desde el principio tenía sus propósitos para estos hombres. ¿Qué hizo con Pedro y qué hizo con Juan? Los salvó, los llamó apóstoles, los nombró apóstoles y formó su iglesia. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Dejen de pescar redes porque van a pescar hombres. Yo los haré pescadores de hombres. Y ellos no tenían la magnitud, no tenían en mente la magnitud de lo que iba a acontecer. Pero el Señor básicamente les está enseñando que ellos iban a ser pescadores de hombres. Sí, pero iban a ser instrumentos de Dios para formar su iglesia. No fue la casualidad la que reunió a estos hombres, sino que Dios soberanamente había ordenado su salvación y Dios también tenía sus planes y sus propósitos para estos hombres. ¿Cuál era el propósito de estos hombres? Pescar unos cuantos pececillos, venderlos, alimentarse, y ese era su diario vivir. Pero hay una noticia: los propósitos de Dios son distintos a los nuestros. Ellos pescaban peces, pero ahora pescaban hombres, iban a pescar hombres, cuando Dios platicó con ellos. Pero ni siquiera es la pesca de los hombres. Dios, a través de estos hombres, iba a llevar el conocimiento de la salvación. Iba a declarar el mensaje de Cristo. Y estos hombres iban a sufrir persecución, porque créanme que ellos, aunque eran apóstoles, no iban a estar en los lugares principales. Iban a sufrir hambre, iban a ser encarcelados, algunos de ellos asesinados. Quizás su modelo de vida, su proyecto de vida era muy distinto al de Dios. No quizás, con toda certeza, en estos momentos el propósito de ellos era totalmente distinto al de Dios. Y con todo esto, Dios llama a estos hombres que no son eruditos, que no son cerebros brillantes. ¿Con qué propósito? Para formar su iglesia, para llevar el mensaje de la salvación, para salvar a pecadores. Dios llama a 4 pescadores, hombres no doctos. Díganme qué mérito podría tener estos hombres. Ninguno, eran pecadores. Eran pecadores. Y lo que nos muestra este pasaje es que el Dios Santo vino a salvar a pecadores. Y que Dios usa a los pecadores que salva, los vuelve discípulos y los manda a salvar a otros pecadores. O más bien a llevar el mensaje de la salvación a otros pecadores. ¿Cuál es el mensaje de la salvación? La palabra de Dios. Así es. Pero una de las cosas que debemos de considerar dentro de este mensaje es lo siguiente: Dios no cobra la salvación, o no la cobra de nuestra mano. Si Dios cobrara la salvación, sería imposible para nosotros pagarla. No podríamos pagarla. La salvación es por gracia, es decir, gratuita, no por obras, como dice Efesios. La salvación es por gracia gratuita. Dios no cobra la salvación de nuestra mano. ¿Qué es lo único que puede pagar nuestra salvación, comprar nuestra salvación? ¿Qué es lo único que satisface y agrada a Dios? Lo que Cristo hizo para salvarnos. Ese es el contenido del mensaje de la salvación, que los hombres necesitamos un Salvador. Lo hermoso de este llamado es que es un llamado por gracia, sin merecerlo. Un llamado extendido hacia todos los pecadores.
un llamado hecho a todos los pecadores, pero recordemos que de esa gran multitud de personas que son llamadas, unos cuantos son los que atienden a ese llamado y creen. Pero esas personas que creen llegan a conocer un misterio que nos es enseñado por las Escrituras. Que Dios, antes de que nosotros siquiera hubiéramos nacido, había decretado nuestra salvación. Dios había preparado la salvación nuestra. Dios, sin ningún mérito de nuestra parte, había planeado desde la eternidad salvarnos y nos manifiesta esto en el tiempo. Dios nos llama y si nosotros podemos atender, podemos escuchar y obedecer su llamado, es simplemente por el hecho de que Dios había planeado nuestra salvación, de que Dios nos dio vida estando nosotros muertos para que pudiéramos conocerle a Él. Entonces estos hombres son llamados, ellos atienden al llamado del Señor, pero este llamado era algo preparado de antemano. No fue cuestión de casualidad. Era una salvación preparada de antemano, pero que ocurre en el tiempo. Dios en la eternidad la había decretado y Dios mismo en el tiempo la obra en nosotros. Nos da vida para que nosotros le conozcamos a Él. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que si usted es un creyente verdadero, no es porque usted eligió a Jesús, sino porque Jesús lo eligió a usted. Este es el orden que nos presenta. ¿Quién eligió a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés? El Señor Jesús. Eso es lo que se nos presenta. El Señor Jesús va, llama a estos 4 discípulos. El llamado fue un llamado general. Pero ¿quiénes atendieron? Estos 4 discípulos. No fue que ellos eligieran a Jesús, sino que Jesús los eligió a ellos. De la misma manera, no es que nosotros elijamos a Jesús, sino que Jesús nos eligió a nosotros. Si nosotros somos verdaderos creyentes, es porque Dios nos eligió a nosotros y nos dio vida para que respondiéramos a su llamado con fe, a ese llamado que se nos hace a través de la predicación del Evangelio. Entonces vemos estos 3 elementos. Estos 3 elementos de lo que es ser un discípulo. Primero es que los discípulos son elegidos por Dios. Es un llamado general, pero ese llamado general solamente los verdaderos discípulos han de atender. Aquellos de quienes se había preparado o decretado la salvación en la santa sabiduría, en la soberana sabiduría de Dios, son los que atienden a este llamado. El segundo es que los discípulos son aquellos que creen las declaraciones específicas que las Escrituras nos muestran acerca de Jesucristo. No es una fe ciega, sino es una fe que cree lo que Dios nos dice en su santa palabra. Y el tercer aspecto es que los verdaderos discípulos crecen, su fe es nutrida, su fe es perfeccionada en el conocimiento de Jesucristo y en la obediencia de su voluntad. Entonces, ¿cómo estos hombres pasaron de pescadores a discípulos? Sin mérito alguno que los cualificara.
solo escuchando lo que se decía de Jesús, comprobándolo, y de ahí en adelante las Escrituras nos narran que caminaron con Cristo, murieron con Cristo y reinan con Cristo. Ser un verdadero discípulo no es ser un erudito. Ser un verdadero discípulo es creer en Jesucristo y caminar con Jesucristo. Entregarle nuestras vidas a Él, pero no solo de palabra, no solo de palabra, sino con realidad, con realeza, en verdad. Entonces pasemos a nuestro tercer punto, recobrando el sentido del discipulado. Como hablábamos al principio, el discipulado es algo que se ha extraviado en la iglesia, ya sea porque los pastores no toman el tiempo, ya sea porque las personas piensan que visitar una iglesia basta, o ya sea porque se ha despertado un interés en la popularidad, en el reconocimiento personal o en el lucrarse del evangelio. Lo cierto es que vemos que esta clase de discipulado que se nos muestra en las Escrituras, el sentido de lo que es ser un discípulo, no se ve o se ve escasamente en la iglesia de nuestros días. A veces confundimos el discipulado con el adoctrinamiento manipulador o con un discipulado frágil. Pero es verdaderamente triste que las personas no conozcan lo que creen, que simplemente sigan la corriente del mundo y que crean que están bien con Dios sin darse cuenta de que son sus enemigos. Es verdaderamente entristecedor que la iglesia no esté predicando este evangelio, ni se preocupe por las almas de las personas. Y también es verdaderamente preocupante que la realidad de la ira de Dios sea desconocida y que el significado de las implicaciones de la muerte del Señor Jesucristo hayan sido olvidadas. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, debe recobrar los aspectos fundamentales. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, debe de predicar el evangelio. Es necesario que la iglesia predique el evangelio. Es necesario que la iglesia predique quién es Jesucristo y que lo predique como el único salvador de los pecadores. Es necesario no omitir lo que nos enseñan las Escrituras. Es necesario recordar que es Dios quien elige a sus discípulos. Dios nos guarde de usar medios que quieran sustituir la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien elige a sus discípulos. ¿Cuál es nuestra tarea? Sí. Predicar el evangelio. Y Dios se va a encargar. Pero hacerlo no porque se llene la iglesia, no porque venga gente, no por dinero, no por popularidad. Predicar el evangelio para la gloria de Dios y para que Dios salve a las personas. Dios nos guarde de usar medios que quieran sustituir la obra del Espíritu Santo. Entonces debemos de recobrar la predicación del evangelio. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, es necesario que se predique el evangelio de Jesucristo. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, también debemos de retomar lo que es la tarea de discipular. ¿Qué es discipular? Es ayudar a otros a crecer en su comunión con Dios y comprensión del evangelio. Ayudar a otros a crecer en la comprensión de las Sagradas Escrituras, para que su fe sea verdaderamente nutrida y sus vidas sean transformadas. ¿Qué vemos hoy en nuestros días? Una iglesia dividida, creyentes peleándose con creyentes, creyentes más preocupados por su libertad cristiana que preocupados por el crecimiento
que preocupados por el conocimiento de su hermano. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, es necesario que nos dediquemos también a la tarea de discipular, ayudar a crecer a otros en comunión, en su comunión con Dios y en su comprensión del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Si la iglesia quiere tener verdaderos discípulos, debe abandonar su amor al dinero y su amor a la popularidad. Y debemos de recobrar un sentido real y verdadero por las almas. Tener en mente que nuestro llamado es predicar a los pecadores el Evangelio con una preocupación sincera por sus almas. Entonces debemos de abandonar el amor al dinero y el amor a la popularidad o el amor al autoritarismo. Creo que no es un problema solamente de los carismáticos o de los pentecostales o de la Iglesia Católica Romana, sino incluso en las mismas iglesias bíblicas se presenta un amor al dinero. Debemos de abandonar ese amor. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O servimos a nuestro Señor o servimos a las riquezas. Entonces debemos de retomar predicar no por ganancia deshonesta, sino preocuparnos sinceramente por las almas. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de más pecadores. A veces la iglesia quiere como apartarse del mundo y no juntarse con el mundo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo aquí? Va llamando pecadores, junto al mar de Galilea llamando pecadores. En lugar de quejarnos, en lugar de criticar al mundo, en lugar de buscarnos aislarnos de ellos, debemos de ser intencionales en predicarles el Evangelio, pero también de orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de más pecadores como la tuvo con nosotros. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de otros pecadores, pero también para que nos dé un corazón diligente y misericordioso. Finalmente, ¿qué es ser un discípulo? Si usted es creyente, si usted ya cree en el Señor Jesucristo, no debe de confundir el discipulado o el ser un discípulo con una persona legalista o con una persona religiosa. El cristianismo no es sinónimo de legalismo ni tampoco de tradicionalista o una persona religiosa. El llamado de Dios a ser un discípulo es un llamado a caminar en esta vida testificando acerca de Jesús y caminando al lado del Señor. Ser un discípulo es caminar siguiendo a Cristo, creyendo en Él y siguiéndole a Él, obedeciéndolo a Él. Caminar con Él siendo enseñado y conducido por Él, siendo aconsejado y alentado por Él o siendo exhortado por Él. Creo que en nuestros tiempos también otra cosa que ha sido desvalorizada es el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Qué haría usted si el Señor Jesucristo, o qué dejaría usted de hacer si el Señor Jesucristo estuviese a su lado? Yo, y creo que todos nosotros, cuando tenemos un jefe
o a nuestra autoridad de lado, ¿qué tratamos de hacer? De quedar bien con Él. Hacer las cosas como a Él le agrada. ¿Qué haríamos si el Señor Jesucristo estuviese a nuestro lado? ¿O qué dejaríamos de hacer si el Señor estuviese a nuestro lado? Seguirlo. Pero ¿qué pasa si yo les digo que el Señor está a nuestro lado en su espíritu? Él siempre está a nuestro lado. Su espíritu está con nosotros. Hemos desmeritado esta realidad. Y es que en realidad el Señor está con nosotros. Ser un discípulo es ser enseñado, conducido por el Señor, ser aconsejado, alentado y exhortado por Él. Pero no debemos ignorar algo. El Señor verdaderamente está haciendo eso en nosotros si nosotros creemos en Él. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Si usted tiene miedo en creer en Jesucristo porque dice, bueno, eso es un camino que se empieza y ya no se puede volver para atrás, es verdad. Pero no tema, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos lleva hasta el final. Y va cambiando nuestros corazones y va cambiando nuestra manera de pensar. Y va cambiando nuestros afectos. Yo recuerdo que a mí ni siquiera me gustaba leer. Y el primer libro que leí completamente fue las Sagradas Escrituras. ¿Y qué creen? Cuando lo terminé de leer, no lo entendí. Y comencé a volverlo a leer. Pero mientras iba siendo enseñado y lo leía y comparaba juntamente, el Señor me fue dando entendimiento y me llevó a comprender quién era Jesús. Y fue cambiando también mi corazón. Y ahora pregúntenle a mi esposa la biblioteca de qué tamaño está. Que me dice ella que un día la voy a sacar a ella de la casa, porque no caben los libros. Pero no se trata de los libros, sino más bien las joyas que los libros nos enseñan acerca del Salvador. El Señor va cambiando nuestros afectos. Antes era un borracho, antes podría ser muchas cosas que quizás usted también lo era anteriormente. Y sí es verdad, conocer al Señor es un camino que no tiene vuelta atrás, pero ¿qué creen? Es el Señor el que nos va cambiando y nos va haciendo abandonar cosas y va poniendo nuestros corazones dirigidos a otras cosas. Y de hecho, uno aprende a vivir la vida verdaderamente. Porque uno antes creía, por ejemplo, que iba a tener contentamiento en una reunión tomando cervezas, emborrachándose, pero en realidad no es así. El Señor nos enseña que eso no es lo que da verdadera alegría y contentamiento a nuestras vidas. De hecho, uno puede tener ahora verdadera alegría disfrutando tiempo con su familia, compartiendo la palabra, escuchándolos, hablando de distintas cosas que el mismo Señor ha hecho en nuestras vidas, viendo las obras de Dios en nuestras vidas. Entonces, el llamado a ser discípulo es caminar con el Señor Jesucristo, siendo enseñados, conducidos por Él, siendo aconsejados y alentados, exhortados por Él. Ser un discípulo es pasar tiempo de comunión con Cristo. ¿Cómo puede pasar usted tiempo de comunión con Cristo? Lea su palabra. Lea su palabra. Y usted quizás dice, no entiendo todas las cosas. El Señor Jesucristo nos da entendimiento para entender su palabra. Él es el que nos va a ir enseñando. Tenga comunión con Él y el Señor va a ir enseñándonos a conocerle a Él.
órele a Él. Si usted no entiende, suplíquele a Él que le enseñe. Si usted no cree o no tiene convicción, pídale a Él que le dé esa convicción, que le dé una fe real, que lo ayude. Recordemos que estos hombres no eran creyentes, escucharon el llamado del Señor, pero el Señor fue el que se encargó de abrir sus mentes, de abrir sus corazones, para que pudieran conocerle a Él como el Salvador. Y lo mismo que hizo con esos hombres que eran pecadores, lo puede hacer con usted. Entonces, volviendo al tema, pase tiempo de comunión con Cristo, estudie su palabra, ore a Él, discierna su voluntad en su vida. Ser discípulo también es reunirse con otros discípulos, compartir con otros discípulos. Esto implica en la iglesia, juntos adorarle como un pueblo a Dios, pero también lo implica en nuestras vidas. Tenga comunión con otros hermanos. Recuerde que el Señor que está obrando en ellos y en usted, los llama a esto, a tener comunión como hermanos, a ayudarse, a alentarse, a compartir, a poder acompañarse y complementarse unos a otros en el crecimiento del conocimiento del Salvador. Entonces, pase tiempo de comunión con el Señor y pase tiempo de comunión también con su pueblo. Ser discípulo es caminar con Jesús, pero también es caminar con los otros discípulos que siguen al Señor. ¿Cómo se nos muestra el caminar de estos 4 hombres? No agarró uno por un lado y otro por otro lado, sino fueron caminando juntos mientras seguían a Jesús. Que el Señor nos ayude, a poder meditar en la importancia del discipulado, que nos ayude a poder meditar en estos 3 puntos que nos mencionaba el pasaje de lo que es ser un discípulo. Es uno que cree, uno que crece, pero uno también que ha sido llamado por Dios soberanamente y por gracia. Gracias al Señor Jesucristo que tuvo misericordia y nos mostró su benevolencia salvándonos a nosotros pecadores. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos llamas porque seamos algo, sino que lo necio, lo que no es sabio del mundo, te agradó a ti en llamar. Tú llamaste a pecadores, tú nos llamaste a nosotros, Señor. Te damos gracias por esto. Gracias porque no es que seamos grandes hombres, sino más bien porque tú nos das un gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por cambiar nuestras vidas, por de hecho traernos de muerte a vida, para tener comunión contigo, y también nos das estas grandes promesas. No solamente nos das la salvación, no solamente nos libras de la ira venidera, sino que también nos prometes vivir contigo en un reino eterno. Estos hombres que se nos muestran aquí caminaron contigo, murieron contigo, pero también reinan contigo. Es decir, son parte de ese reino que tú
formaste y que tú también manifestarás a su debido tiempo. Y sabemos que así también con nosotros, si perseveramos hasta el final en tu fe, alcanzaremos esa promesa que tú nos has dado por gracia. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a ser dedicados en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a poder enseñar a tu iglesia. Y también ayúdanos, Señor, a que seas tú y no nosotros formando esta iglesia. Que traigas tú a tu pueblo y que tú hagas verdaderos discípulos. Te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.